Bueno, entonces en la tarde de hoy vamos a hablar con respecto a, o vamos a discutir, perdón, con respecto al documento que nos facilitó Luis Francisco, que tiene que ver con la ponencia sobre componentes, sobre los componentes de la epistemológicos y metodológicos de la hermenéutica en investigación educativa. Y con base en el contenido de este documento, pues vamos a hacer las intervenciones inicialmente y ya en la medida de que el desarrollo del mismo tema lo permita, podríamos como ir abarcando otros aspectos que fueran afines de acuerdo a nuestras disciplinas profesionales, dado que el tema, aunque está el texto dirigido a la educación, sabemos que por el carácter digamos, polisémico y por las condiciones interdisciplinares también aplica a otros campos de las ciencias humanas y sociales. Entonces, como preámbulo, pues puedo decir que en este texto tenemos un panorama primero de tipo epistemológico vinculado con elementos también históricos del desarrollo que ha tenido el pensamiento, la epistemología en la perspectiva hermenéutica, y que a la parte final el texto también plantea algunos aspectos de orden específico en la educación y en el caso de unas discusiones que se plantean entre posturas o visiones de autores, como es el caso de la discusión entre Gadamer y Habermas, entre después Habermas y Gadamer, que nos permiten después también ver las aplicaciones que le podemos dar a la epistemología y al carácter metodológico de la hermenéutica. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién quiere dar inicio? Si puede hacerlo como una forma descriptiva o si a la vez de hacer esa descripción de lo que hizo en la lectura pueda plantear preguntas que nos lleven a la discusión. Hola Armando, buenas tardes. Tienes cerrado el micrófono. Prenda la perola. Ahí está la perola en acción. Buenas tardes para todos. Me alegra verlos. Buenas tardes. Bueno, alcancé a escuchar lo que dijo Astrid por ahí. Sí, Armando, es decir, como una síntesis o una presentación general del texto para que, pues de acuerdo a lo que está planteado en el documento, inicialmente abramos nuestros comentarios o preguntas o planteamientos para la discusión y que reconociendo que este texto también tiene sus aplicaciones en otros campos o disciplinas de las ciencias humanas y sociales. En ese caso, pues, ¿quién quiere comenzar? No importa que sea un resumen, no importa que sea como si estuviera contando lo que entendió por la lectura. Lo que interesa es que, pues, podamos empezar el diálogo. ¿Quién quiere? Parece que el que quiere empezar eres tú. Ajá. No, pues, me gusta el principio hermenéutico, digamos, yo diría que un poco llegando al tema de las conclusiones, en el aspecto de que uno no debe fiarse ni siquiera de uno mismo cuando va a hacer un análisis de tipo hermenéutico, no debe fiarse de uno mismo por las interpretaciones que uno haga, ¿no?, subjetivamente de un texto, y que de esa manera pues vamos a tener una mayor libertad para interpretar un texto, y que además ese texto tiene como unas características que están derivadas pues del tiempo en el que se elaboró. Eso como para decir algo e iniciar la conversación. Bueno, en el caso particular quiero decir que algo, bueno, como dando inicio, yéndome al otro extremo del texto que plantea Armando, y es el hecho de cómo ver el desarrollo de la perspectiva hermenéutica en un desarrollo de tipo histórico con elementos filosóficos epistemológicos.
¿En qué sentido? En que precisamente la hermenéutica había sido tomada o en una manera muy general, se había tomado como una forma, digámoslo así, ortodoxa para la interpretación de los textos sagrados o aún de los textos jurídicos, de los cuales de lo que se hacía era recuperar una información para luego darle una aplicabilidad. Pero que en ese, digamos, en el desarrollo que nos va mostrando el autor, va identificando que es a partir de los planteamientos de Dilthey quien hace esa presentación de la hermenéutica como las posibilidades o con posibilidades de orden epistemológico. Es decir, que ya aquí hay una distancia o permite ver cómo en lo metodológico se puede dar una distancia entre la visión de lo que es la acción del sujeto con respecto al desarrollo de un objeto de investigación en ese ejercicio de el interpretar. En esa visión de distinción entre lo metodológico y lo epistemológico que hace ver Dilthey, también entonces emerge aquí una forma de cómo abordar el conocimiento en la perspectiva del hermeneuta, quien tiene, digamos, una forma de entender el texto, de hacer o el ser de ese ejercicio de interpretación. La otra es la visión de tipo ontológica. O sea, aquí ya va, lo que les estoy queriendo decir es cómo está precisamente ese desarrollo de lo histórico. La visión de la hermenéutica en el carácter ontológico, en la visión de Heidegger y Gadamer, donde la vida como existencia está vinculada con el lenguaje. Entonces, aquí a mí me parece que aquí hay un elemento muy valioso que hoy sigue siendo tema de discusión y de estudio en las ciencias humanas y sociales, que es específicamente el lenguaje como una condición para el interés del investigador o de quien investiga, dado que ese ejercicio de entender el lenguaje en el contexto del hermenéutico es lo que ha dado lugar a tantas corrientes, a tantas posturas, o por lo menos también hoy podríamos ponerlo en el contexto de lo que está pasando en la realidad nacional. Está el otro tipo de hermenéutica que está derivada de esta primera, que es la visión de tipo semiótico, la que planteó Paul Ricoeur, donde hay unos intereses orientados a la comprensión del yo. Miren la diferencia en la anterior. En la ontológica, el estilo de Heidegger y Gadamer, que es el interés centrado en el ser. Pero en el caso de la semiótica es centrado en el yo. Y esto entonces le da unas características de lo simbólico y de la visión polisémica que puede tener la interpretación de lo que es el lenguaje y el lenguaje como la forma de expresión humana. Luego está esta otra, la crítica hermenéutica, aparece luego, que es la de Appel y Habermas, donde el conocimiento es una derivación de los intereses de la vida cotidiana. Entonces, quise irlo mostrando así porque veo que se van profundizando en detalles. Y esto es lo que en la perspectiva de Habermas va a plantearlo como la teoría crítica de la sociedad. Con ello lo dejo en esta parte porque más adelante es la discusión específica que creo que hay bastantes cosas sobre las cuales se puede profundizar, que son en la discusión que hay entre Gadamer y Habermas. Es como un esbozo general hasta ahí. Yo quisiera pues aportar lo siguiente. El ejercicio que hoy conocemos como hermenéutica, con sus distintas posturas o acepciones y desarrollos, viene de una cualidad o característica propia de los seres humanos, que es el ejercicio de interpretar.
El interpretar implica el traer noticias, de ahí la expresión de hermenéutica con la hermeneia, traer noticias cuando nos acercamos a determinado tipo de suceso, acontecimiento que se puede considerar como un texto y que es susceptible de ser comprendido, que es susceptible de ser decodificado, que es posible ser interpretado. Inicialmente, dentro del campo de la filosofía, se había considerado a la hermenéutica como solamente una técnica, un método o un arte, que desde muy antiguo, desde los comienzos de la civilización occidental, estuvo relacionado, Astrid ya lo dijo, con dos campos. El campo de la interpretación de los textos sagrados y la interpretación de los textos jurídicos. Esos dos grandes campos, la hermenéutica sagrada y la hermenéutica jurídica, permitían entender aspectos que se podrían establecer en dos grandes campos cada una. Lo que era la interpretación exegética y otra interpretación que no es exegética, pero el nombre no lo recuerdo, pero Astrid me lo ayudará a recordar, hablando del campo de la hermenéutica sagrada. En el campo de la hermenéutica jurídica está la interpretación exegética del texto de la ley y el del espíritu de la ley. No sé si, Astrid, puedas decir algo sobre el campo no exegético de la hermenéutica sagrada. La exégesis. Gracias, la exégesis, donde se examinan asuntos que no son estrictamente relacionados con el texto, la letra del texto sagrado, sino con lo subyacente en términos de espíritu comprensivo, de significado que trae el texto, que implica conceptos de la sabiduría implícita dentro del texto sagrado. De la misma manera, en el campo jurídico, el espíritu de la norma jurídica apunta a establecer cuál fue la intencionalidad o motivación de el jurista o grupo de juristas que establecieron la norma, para entender que en ese espíritu es que se redactó la norma, lo cual hace también generar una distinción entre que una expresión explícita de la norma, la letra de la norma, puede diferir del espíritu de la norma, porque el espíritu de la norma, que generalmente viene en los considerandos, que es la parte inicial de una norma jurídica, los considerandos, las circunstancias, los principios de justicia, las circunstancias contextuales, los ámbitos de aplicación, etcétera, etcétera, son los que le dan el cuerpo o naturaleza interpretativa a lo que viene después, que es la reglamentación de la norma jurídica. En ese sentido, los estudiosos de la hermenéutica habían considerado, tanto para la hermenéutica jurídica como para la hermenéutica sagrada, que el ejercicio de la interpretación se constituía ante todo en un método, una técnica y un arte. Como muy bien lo señaló Astrid hace unos minutos, ya en el siglo XIX, cuando en Alemania se da dentro de los neocantianos una discusión entre el carácter metodológico y epistémico de las ciencias de la naturaleza, y entonces se le quiere dar una identificación propia a las ciencias del espíritu, las llamadas Geisteswissenschaften. En el contexto alemán surge
un grupo de investigadores, filósofos, que dice que esas ciencias del espíritu, que hoy traducimos como ciencias humanas y sociales, deberían tener un tratamiento metodológico y epistémico diferente al de las ciencias de la naturaleza. Las que ustedes encontrarán también en los textos como las Naturwissenschaften. Esa división viene desde el pensamiento alemán. Ustedes por eso se van a encontrar que todo el concepto de hermenéutica tiene un origen muy sólido en el pensamiento alemán, porque ellos son los que se han interesado más que otros en el ejercicio de la interpretación de textos. Habrán de saber que, por ejemplo, los primeros ejercicios metodológicos y reflexión metodológica sobre hermenéutica sagrada los hizo Schleiermacher, un teólogo alemán en el siglo XVII o XVIII. Ahí no estoy seguro. No sé si Astrid lo sabe bien. Schleiermacher. Y por supuesto, para el caso de las ciencias del espíritu, los primeros que se plantearon estas inquietudes fueron Dilthey y Droysen en Alemania. Y de allí viene entonces la apertura de unos procesos que se plantean en esos 4 escenarios que describió Astrid, dentro de los cuales la mayor parte de la comunidad filosófica solamente le pone atención a lo que es la hermenéutica como ontología. La hermenéutica como ontología, que básicamente está descansando en el pensamiento de Heidegger, lo asumen como una filosofía general de la existencia, pero se pierden, por otro lado, unas variaciones que, como Astrid lo señaló, tienen unas implicaciones muy importantes. Por un lado, para la interpretación de la cultura, como en el caso de la hermenéutica desarrollada por Paul Ricoeur, al ver la relación entre el yo y la sociedad, el yo y la cultura, por ejemplo. Y para el caso, por ejemplo, de la teoría crítica de la sociedad, donde la hermenéutica no solamente pasa a ser una teoría de la interpretación, sino que es un elemento de una teoría de la sociedad y que es de carácter crítico para cuestionar todo el sistema de dominación de relaciones entre componentes, donde la hermenéutica se constituye en una herramienta que permite dilucidar cómo es que está configurada la red de relaciones de poder de dominio. Tiene que decirse aquí también que el ejercicio de la hermenéutica en el sentido ontológico derivado de Heidegger tiene unos vasos comunicantes con unas teorías francesas del estructuralismo francés. Y quiero señalar esto porque estas son como cositas que hay veces se pierden. Estamos hablando del estructuralismo de Michel Foucault. ¿En qué parte? Foucault se ha interesado por las relaciones entre discurso, es decir, ejercicio del lenguaje, y el poder. Y entonces, dentro de esta relación de ejercicio del poder a través del lenguaje, desarrolló algunos elementos derivados de las teorías de Heidegger en ser y tiempo, que dentro del artículo se hacen algunos elementos descriptivos más adelante, donde se dice que a lo largo de la historia, en distintas épocas, dice Foucault, están elementos del poder establecidos a través de unas formas del uso del lenguaje y que esto implica unas maneras de entender, unas maneras de operar y unas maneras de decir. Y por eso, para poder entender en sentido hermenéutico textos de cierta época, para el caso de Foucault, que aquí no lo tocamos porque yo lo ubico más en el estructuralismo, es necesario hacer una especie de trabajo arqueológico. Cuando el arqueólogo empieza a levantar capa por capa de elementos para poder entender a través del tiempo
cuál era el conjunto de prejuicios, el conjunto de pensamientos, el conjunto de actividades y críticas propias de la mentalidad de la época. Y en esa medida se pueda entrar a interpretar un texto. Con ello cierro el paréntesis de Foucault para mostrar que hay una relación entre la hermenéutica desarrollada por los alemanes con el concepto Foucaultiano acerca del discurso y el poder. Pero volviendo al caso de la hermenéutica desarrollada principalmente en Alemania, los desarrollos de la misma para el campo del análisis de la cultura y de la sociedad se dan principalmente en Gadamer y posteriormente en Habermas y en Apple. Con eso cierro esta parte para pues ayudar a configurar todo lo que estamos tratando de entender sobre lo que es la hermenéutica. Superó la Astrid. En lo que estabas comentando con respecto a la fecha, al periodo de Schleiermacher, es siglo XVIII, su data de 1768 a 1834, o sea, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Eso no, Astrid, perdóname, siglo XVII y siglo XVIII. 1768. Sí. 1834. Ah, sí, 18 y 19, gracias. Sí, sí, tienes razón. Bueno, eso por un lado. Y lo otro, en relación a la expresión que dijimos al comienzo, que se refiere a la iexégesis, tengo este aporte o este apartado como para que tengamos una idea general de qué se refiere cuando menciona la iexégesis, que es pues un término también derivado de la exégesis, que viene a significar para llevar a cabo. Y es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas, generalmente de manera subjetiva. Entonces es una interpretación específicamente de las escrituras que se refleja a las ideas personales o el punto de vista del intérprete, quien lee un texto, algo que no se encuentra allí, pero que se compara con la versión inicial que dio desde la exégesis. Entonces, para que sepamos como la diferencia entre iexégesis y exégesis, la exégesis va más al texto propiamente y la iexégesis es la introducción que hace una persona que quiere hacer como una comparación o integrar su pensamiento a esa parte exegética, reconociendo que eso es de la manera subjetiva del intérprete. Bien, no sé si ustedes quieran señalar algo acerca, por ejemplo, de lo que entendieron por qué es la comprensión, porque el núcleo central de la hermenéutica es la comprensión. Si no hay claridad sobre eso, pues qué preguntas pudieran tener, porque dentro de la comprensión vienen después unos conceptos que son el círculo de la comprensión, el anticipo de compleción, y el ejercicio de lo que son la tradición, horizontes de tradición y fusión de horizontes de tradición, que son elementos de tipo técnico propios del ejercicio interpretativo en un proceso de investigación de corte hermenéutico. Entonces, si no están claros los conceptos, por favor, hacer las preguntas o hacer los comentarios que sean. Bien, de mi parte, dentro de la intervención que han hecho, veía yo que la hermenéutica se refiere muy al tema de interpretación de textos, bien sea sagrados, me imagino que ahí entra el Corán y cualquiera de los otros textos sagrados, el tema literario también, y tal vez lo propio que tiene que ver con filosofía. Pero entonces me asaltaba la duda acerca de si, pues como tiene que ser textos escritos, a los hechos cotidianos no se les puede hacer hermenéutica o se les denominaría de otra manera distinta a esa interpretación que Yo se no sé hace. si tú alcanzaste a leer el texto, porque en No. el texto dice justamente que se concibe como texto no solamente los documentos que están escritos, sino también documentos, por ejemplo, de imágenes, de gráficas, documentos como videos, como películas, situaciones
de contexto de hechos, circunstancias de práctica social, esos también son textos. Vale, entonces está ahí lo físico, lo digital y los hechos de la cotidianidad. Sí, correcto. Por ejemplo, una situación política o jurídica y política que es, por ejemplo, la, la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez y la renuncia de este a ser senador de la República, genera todo un escenario de tipo de hechos, de tipo jurídico, y que implica una posibilidad de comprensión con varias salidas interpretativas. Y aquí es donde vienen esos aspectos que estábamos señalando, donde están los horizontes de tradición que tienen que ver también con el anticipo de compleción en el ejercicio del círculo de la interpretación, pero yo lo dejo ahí quieto. Ese ejemplo que estaba dando es un texto que se puede interpretar. Vale, gracias. Ahí hay un tema que es precisamente donde se plantea la discusión entre Gadamer y Habermas, que Gadamer critica a Habermas en el sentido de que dice que la interpretación que él hace de la hermenéutica es sobre la tradición, ¿no? Y que finalmente eso es una apreciación de tipo superficial. Y Gadamer intenta ir más allá, más al fondo, cuando dice que la interpretación debe ir también sobre los procesos sociales. Y que por esa razón él proponía o propuso que los procesos hermenéuticos debían ampliarse a una teoría crítica de la sociedad para invitar a la reflexión y para hacer un trabajo sobre cómo el lenguaje es un generador, digamos, o cómo el lenguaje se genera un uso de interpretación. Claro, pues en ese sentido, aquí es donde hay necesidad de explicitar qué se entiende por tradición. El concepto de tradición es un concepto que lo propone básicamente Gadamer, pero derivado de sus aprendizajes de Heidegger. Y se concibe la tradición como el conjunto de saberes, presupuestos, imágenes, idearios, imaginarios, valoraciones, actitudes y comportamientos que configuran toda una serie de elementos traídos a través de la historia por la cultura en la cual el intérprete está ubicado. Y se constituye como en horizonte porque es que es todo un paisaje de ese cúmulo de cosas que acabo de señalar. Y traído esa idea de horizonte de tradición al caso de la discusión entre Habermas y Gadamer, Habermas en su perspectiva neomarxista critica a Gadamer en ese sentido porque el defender el horizonte de la tradición no permite hacer cambios en la forma de ver el mundo, sino que simplemente se resguarda en lo que se trae desde atrás. Y Habermas critica que allí vienen muchos de los rezagos y resabios de la estructura de poder y de dominancia que la sociedad tiene. A lo cual entonces responde Gadamer que es que para el caso de Habermas considera que el asunto de la interpretación del lenguaje y de la tradición es un mero aspecto de tipo técnico y que él construye una teoría crítica de la sociedad sin entender que él tiene su propio horizonte de tradición, que en este caso es el horizonte de tradición de la escuela marxista, que lo influye también a él y que él no hace esa autorreflexión sobre el horizonte de tradición que trae y que por supuesto cae en la trampa de su propio argumento acusando a Gadamer. Es bien interesante esto porque aquí hay una finura en el argumento que tiene que hacerse explícita. Entonces, Gadamer dice, el punto es el siguiente, uno no puede negar el horizonte de tradición, pero lo que sí puede hacer es ponerle
un freno o un suspenso al horizonte de tradición, ¿haciendo qué? Haciendo el ejercicio de entender el horizonte de tradición del texto que se está analizando, sea este social o sea icónico, o sea del que sea, y ponerlo en contrastación con el propio horizonte de tradición. Esa, esa, ese ejercicio se llama fusión de horizontes, pero esa fusión de horizontes no se hace una vez, sino en la medida en que se va leyendo el texto, se va haciendo la interpretación del mismo. Y en el ejercicio de hacer la interpretación del mismo, hay una relación entre parte y todo. Y es, en la medida en que voy leyendo en el avance del texto, voy generando una comprensión de lo que significa el texto con la totalidad del texto. El texto en su totalidad me puede decir algunas cosas, pero la parte también me puede decir algunas cosas. Esa relación entre parte y todo me lleva constantemente a un ejercicio de completar la interpretación global, pero esa la tengo que poner, llamémoslo así, en revisión permanentemente cada vez que esté haciendo esa completación de la interpretación con los horizontes de tradición, tanto el mío como el del texto. Cuando digo el del texto, me estoy refiriendo al autor del texto, que puede ser individual o puede ser colectivo, porque si es una situación social, pues es del colectivo social. Entonces, en ese sentido, Gadamer señala, aquí hay una especie de control, y aquí yo no estoy imponiendo nada desde mi propia perspectiva, como lo haría Habermas con su crítica hermenéutica, basado en unas motivaciones que trae la escuela de Frankfurt con el neomarxismo. Entonces, en ese sentido, hay una especie de búsqueda, no sé si equilibrada u objetivista, no diría objetivista, pero sí como más equilibrada en términos de la fusión de horizontes por parte de Gadamer. No voy a decir que sea mejor la una que la otra, sino son maneras de proceder, y esto es bien importante entenderlo, porque ese horizonte de tradición que se funde con el horizonte de tradición del texto tiene que estar cada instante en que voy haciendo la lectura del texto completando una interpretación, revisar esa interpretación y seguir avanzando. En la siguiente, volver a hacer la revisión. Y eso se llama el anticipo de compleción. La palabra compleción es decir, la interpretación completa, que realmente no es completa, sino es la relación entre la interpretación que voy avanzando con la que presupuestamente voy a entender al final. Pero ese ejercicio, que se llama círculo hermenéutico, que ese sí lo propuso Heidegger, es una tarea de disciplina del investigador con el propósito de no caer en sus propias presuposiciones o quedar atrapado exclusivamente en lo que diga el texto. Porque si queda atrapado en lo que diga exclusivamente el texto, sería ir al caso de la hermenéutica sagrada y la hermenéutica jurídica de la exégesis, simplemente ir a la letra del texto. Y eso tampoco es. Por eso es que aquí está la fusión de horizontes, donde hay algo que también tiene que decir, porque uno no puede negarse a sí mismo como investigador, porque uno trae su propio horizonte de su propio horizonte de tradición. Y está ahí, y lo que pone es a dialogar los dos horizontes de tradición a través de ese ejercicio permanente en el círculo de la comprensión, a través del anticipo de compleción. Esto que estoy diciendo son aspectos técnicos del ejercicio de la hermenéutica, que solamente se adquieren no por aprenderlos como metodología, sino en el ejercicio de ejecutarlo. Porque si se dan cuenta, aquí se recoge un asunto que plantea Heidegger. Es el Dasein, que es el ser ahí siendo. El investigador es ahí en su ejercicio de interpretar. Esto viene del concepto de ser y tiempo de la obra fundamental de Heidegger de 1927. Y ese ejercicio de el ser, estar ahí,
siendo, es decir, ejecutando la acción, en este caso de investigar, implica tener en cuenta su horizonte de tradición, el horizonte de tradición del texto que se está interpretando, esa fusión de horizontes y la revisión continua en el ejercicio de interpretación, cómo se interpretaría en su totalidad en medio de la parcialidad que voy avanzando. Esa es como una especie de síntesis que yo podría hacer de este ejercicio del círculo hermenéutico para poder entender lo que es la tradición, la relación de la tradición con el horizonte de tradición y los demás elementos que hemos venido tratando. Eso es un poco, me parece, la discusión de Habermas y Gadamer. O sea, es que estamos refiriéndonos únicamente, digamos, al aspecto del texto. Y la discusión de Gadamer era que los lenguajes están influidos por procesos sociales y que de ahí que había que tener en cuenta esos procesos sociales, o sea, su momento, para poder interpretar esos significados. Y esa es la crítica que le decía Gadamer. ¿Estoy mal o no sé? Es al revés, es al revés. Al revés. Los procesos sociales, Habermas es el que habla de los procesos sociales. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, el argumento de Habermas es ese, el del lenguaje dentro de los procesos sociales. ¿Sí? Y por eso que afecta la interpretación. Que afecta la interpretación, pero eso de los procesos sociales no es que lo niegue Gadamer. Gadamer admite que eso viene en la historia con el sujeto que interpreta. El asunto es que para el caso de Habermas, él le da una relevancia suprema a ese elemento donde dice Gadamer, ese es un componente no más, porque hay muchos más elementos dentro del horizonte de tradición. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, no es que los procesos sociales sean lo preeminente, porque lo que sucede es que lo preeminente en la teoría marxista sí son los procesos sociales. ¿Ves? Y ese es como el contraargumento que le da Gadamer a Habermas. Claro, Habermas acusa de conservador, de godorrio a Gadamer por defender la tradición. Sí, lo acusa. Sí. Pero Gadamer dice, lo que pasa es que teniendo en cuenta el planteamiento que había hecho Heidegger, es que el ser humano es humano en la medida en que comprende. El ser humano es porque comprende, y comprende porque también es lenguaje. Y eso sí es un elemento que es muy poderoso, porque sabemos del carácter performativo que tiene el lenguaje hasta el punto de que hay idioteces que se vuelven realidad porque se utilizan habitualmente. Mire usted ahora con estos movimientos de la nueva izquierda, de los progres, acerca de que yo declaro que soy mujer y declaro que soy mujer, pero solamente me amo a mí misma, entonces me caso conmigo misma. Teniendo un origen aparentemente de varón, pero declaro que soy mujer y además de eso me amo a mí misma y me amo a mí misma y esa es la única persona que amo y voy ante un notario y me voy a casar conmigo misma. Hasta ese lugar llega la potencia del carácter performativo del lenguaje, lo cual no quiere decir que por su performatividad todo es válido, porque también hay unas relaciones de hecho en el mundo que le dan unos límites al carácter performativo del lenguaje. Pero indudablemente en ese sentido Heidegger y Gadamer pues tienen mucha razón en el sentido de lo que se ha generado a través del tiempo con el uso del lenguaje. Lo mismo en el caso de Foucault, que no es el tema, pero Foucault también establece que hay un ejercicio de dominio en el uso del lenguaje a través de la historia. Pero sabes que me estás haciendo recordar este asunto de la posverdad, que son una serie de lenguajes que están, digamos, implícitos en la sociedad, y solamente es a través de ellos que la sociedad entiende lo que se les está diciendo. O sea, interpretan de la forma, las personas interpretan de la forma
que les conviene o de la forma que creen que ellos deben interpretar. Entonces estamos metidos en un tema de hermenéutica y creo que eso es un poco lo que se utiliza en el populismo, ¿no? Pues recuerden ustedes la síntesis auditiva que les envié de la tertulia pasada, donde en un extremo está el realismo científico crítico de Bunge y en el otro lado están todas las teorías antirrealistas de la ciencia. El punto es que si yo hago válido el carácter performativo del lenguaje al 100%, me iré a un antirrealismo total, porque todo es lo que yo quiero entender y el mundo es lo que yo quiero entender. Y entonces se niega totalmente el carácter de realidades con probabilidades digo, de objetivar a través de contrastación empírica. Por supuesto, la ciencia no llega a esos niveles, pero por ejemplo, lo de la posverdad es ir a esos extremos. Y esos extremos conducen a algo que el arzobispo Berkeley anotó en la caracterización del solipsismo. Solo existo yo y entonces yo creo mi mundo. Y mucha gente habla así, yo creo mi mundo. Y no, señor, porque usted cree su mundo, listo, hay ahí una piedra. Dele una patada a esa piedra porque usted dice que no existe y verá cómo se jode. O váyase a un quinto piso de un edificio y tírese porque usted puede volar. Usted dice que puede volar, entonces el carácter performativo del lenguaje le permite a usted eso y tírese. Entonces hay unos límites y en ese sentido es que uno no, tampoco puede desechar, excúsenme, las posturas defendidas por el realismo científico y el realismo filosófico, el realismo crítico, porque sí, también hay una serie de eventos que son objetivantes y que nos dicen, mire, ponga pies en tierra porque todo eso que usted dice no es tan así. Bueno, ahí cierro mi intervención para dejar que los demás intervengan. Aunque, perdón, tomando eso que tú estás diciendo últimamente a partir de lo que plantea Armando, también puede ser la otra forma de tomar este mismo elemento de lo que es lo que representa el lenguaje en el mundo o cómo representar o cómo construir mundos a través del lenguaje. Lo que estaba diciendo Armando me hizo recordar la conferencia de Dilberto. Es que a mí me dejó muy motivada esa conferencia, cuando él, por ejemplo, nos expresaba sobre términos como el C-Words. Y el C-Words, en una u otra medida, es un símbolo, pero un símbolo que también encierra toda una significatividad de un mundo construido a través de ese nuevo lenguaje que está construido por la tecnociencia. Y cómo esta construcción de mundo por ese lenguaje es hoy por hoy, digamos, funciona, es aceptado, es, digamos, por eso les digo que es el otro lado de la posverdad, porque aquí no es una cuestión de opinión o de lo que le conviene a cada cual, sino que está funcionando en el mundo. Y al funcionar en el mundo es un lenguaje que nos ha permitido pues unos desarrollos o unas formas de actuar que han sido pues por lo menos válidas o efectivas de alguna manera para que también todos estos desarrollos económicos y tecnocientíficos se estén dando, y es mediado por ese lenguaje. Es que es como el asunto de que hay una gran información a través de los medios de comunicación y esa gran información que se supone está informando, a la larga lo que está haciendo es desinformar, porque no todas las mentes están en la capacidad de discernir qué hay de verdad, de verdadero o falso en la información que está recibiendo. Y por eso es que se está usando mucho en términos de en términos de verdad o sea, de si es verdad o no. Lo que yo quiero mostrar aquí es otra forma de cómo el lenguaje en esa condición performativa también ha generado una transversalidad o una interrelación dentro de un sistema productivo
que funciona. O sea, yo no creería que ahí nos estén trabajando en términos de solamente de si es verdad o es mentira, sino que está funcionando y el sistema productivo y el sistema que lo financia, pues ahí está y está generando formas. Ah, sí, sí. Por O lo sea, es como menos, esa, pues, sí. Ajá. No es verdad, porque fíjate que de todas formas siempre hay como esas contradicciones que se generan en la política, ¿no? Que uno termina sin conocer si es así o no es así. Pero en el contexto en que se mueve todo esa, digamos, todas esas controversias generan una opinión que a la larga se rentabiliza, digamos, en la matemática política. Hay algo que vale la pena aquí distinguir, antes de que intervenga Karencita, perdóname, es que una cosa es el ejercicio de la interpretación como disciplina metodológica científica y otra cosa es la interpretación en el ejercicio del saber cotidiano y la opinión pública. Porque en esos casos sí se empiezan a hacer ciertas distinciones necesariamente por la naturaleza de la opinión pública que no tiene el mismo nivel de rigor que tendría un ejercicio de investigación científica basado en la hermenéutica. Básicamente eso, y ahí pues valdría varios de los argumentos que planteó Armando, entendiendo que tiene sentido porque en la opinión pública el término verdad no tiene esas disquisiciones que nosotros hacemos en filosofía de la ciencia. Es simplemente una verdad inocente de realismo ingenuo que se hace en la opinión pública. Listo. Karencita. Sí, precisamente yo quería preguntar algo en relación a lo que también dijo Armando, porque yo estaba pensando, en el texto hay una parte en la que dice que no solo en la hermenéutica se da un análisis textual, o sea, de textos, sino también del contexto. Entonces, en ese sentido, el ejemplo que nos dio Armando, que tiene que ver con toda la terminología que se utiliza en lo de los acuerdos de paz y todo esto, esconde una serie de intereses. Entonces estas lecturas de unas realidades sociales y políticas podrían llegar a ser un ejercicio hermenéutico contextual o textual. Es buenísimo lo que estás planteando. El ejercicio necesariamente tiene que ser contextual para poder observar el encuentro de horizontes de tradición de los dos grupos negociantes para establecer los acuerdos. Cuando lo hace un investigador, tiene que hacer todo este ejercicio que estaba yo señalando del rigor del círculo hermenéutico con los anticipos de compleción, entender la fusión de horizontes de los intereses del otro, pero mis propios intereses, que fue un poco lo que hizo Humberto de la Calle en alguna medida y el grupo que trabajó con él. Pero ese es un elemento distinto a, por ejemplo, cuando eso viene a través de los medios de comunicación, como decía Armando, y se le dice a la gente no va a hacer el ejercicio riguroso de entender el horizonte de tradición del uno o del otro. Por ejemplo, los uribistas van a decir aquí se está entregando el país y los profar, los profarianos van a decir al fin, mire, un gobierno de apertura y necesitamos es entrar en la dinámica política y que el Estado invierta en las poblaciones de los sectores que han sido abandonados a lo largo de la historia para que ingresemos tanto a la política como al sistema productivo. Observa, y eso ya es el nivel de la opinión, pero en el nivel del ejercicio riguroso de un estudioso como estos de la fundación, creo que se llama Arcoiris, la fundación estas de estudios sociales que hacen estudios sobre la violencia, ellos sí tienen que hacer ese ejercicio metodológico. Si utilizaran la hermenéutica en el sentido de Gadamer, tendrían que hacer ese ejercicio metodológico de virar los horizontes de cada grupo contendiente en la negociación y ver cómo se pueden fusionar esos horizontes. El resultado de la fusión de horizontes es el texto del acuerdo. Y en el texto del acuerdo están imbrincados como tejidos las intencionalidades, motivaciones y formas de entender
el mundo real y los acuerdos para poder seguir avanzando en términos de la acción. En este caso, acción política, económica y social. Entonces, allí, por supuesto, sí se dan estos asuntos ya más refinados y es un asunto de contexto, que no es solamente el contexto de las negociaciones en sí misma, sino es el contexto de las relaciones sociales, políticas, económicas que se dan en las comunidades de los distintos sectores del país que han generado todo este asunto de la confrontación. Es bien Claro, interesante. sí, y posteriormente es textual, pues porque ya hay unos acuerdos. Es correcto, es correcto, es correcto. Listo. Pero Muchas gracias, Luis, Francisco. un saludo nuevamente para todos. Luis, yo tendría una pregunta, ¿no? Es decir, escuchándolo frente a los acuerdos de paz, los PROFAR o el ala uribista, diría precisamente que no necesariamente también los expertos son los que tienen la última palabra, es decir, no son los que tienen la verdad del asunto, porque no sé si, no me acuerdo si Barthes hablaba de la muerte del autor y hablaba y decíamos, es la hora del lector, es decir, no hay un ente privilegiado, no hay unos que pontifican, hay que actuar por esta manera, o tienen la realidad objetiva del contexto del país frente a esto, sino que cuando se habla de lector se habla de que efectivamente ya no tenemos esos que pontifican si está bien o que está mal, sino que afortunadamente desde pues un ciudadano común y corriente, pues no necesariamente pues ceñirlo al sentido común, allá al opinómetro, digamos, sino que digo yo que la ciudadanía también se ha empoderado desde el lenguaje para tener una realidad que puede ser incluso más interesante que la misma que tienen los expertos. De hecho, no pocos expertos han acudido a bases sociales que tienen una lectura clara de la realidad. Entonces, me parece problemático el asunto, me parece interesante, pero yo creo que incluso las redes sociales te permiten a ti directamente, sin expertos, digamos así, hablemos en esos términos entre comillas, pues tener una palabra que también no necesariamente puede decir uno que es sentido común, ¿no? En ese sentido. Y antes, y digamos ya para cerrar ahí y para terminar mi mención y ya para exponer aquí unas dos inquietudes que tengo, por favor. Ya una vez me ayude Luis pues a replicar lo que acabé de decir. Me quedan unas inquietudes respecto al texto, es entre reflexión metodológica, metodología, método, como diga Gadamer. ¿Qué es método, metodología? No sé si hay algunas no claridades en eso, porque el autor de este texto habla también de método hermenéutico. Entonces, entre método y metodología, no sé qué sucede ahí. Y me da la sensación que no puede haber metodología sin epistemología, porque el autor dice que la reflexión metodológica no existe sin fundamento epistemológico. Es decir, que necesariamente metodología y epistemología van imbricados. Entonces, me quedan esas inquietudes, por favor. Gracias. Listo, Edilberto, con mucho gusto. Resulta lo siguiente al respecto. Cuando plantea el asunto referido a los especialistas, estamos hablando a los que se dedican a hacer investigación social o social histórica, pues ellos hacen su trabajo sistemático con el propósito de generar algún tipo de producto que después es volcado a la opinión pública. Lo otro es que algunos miembros o una buena cantidad de miembros de los dos sectores, estoy hablando del sector representado por los grupos sociales donde ha estado vinculada a la violencia porque ha habido abandono del Estado, porque hay un sistema de dominio tanto territorial como económico que genera explotación y genera pobreza y miseria en muchas comunidades, que ha hecho que se generen unas circunstancias de tipo social y bélico, tal como se ha dado históricamente, por un lado.
y que por el otro estén los representantes de aquellos que tienen el ejercicio de la hegemonía y el poder en un sistema económico que tiene sus representaciones en la estructura del Estado y en el modelo económico que impera con sus conexiones internacionales, pues cada uno de ellos tiene su visión de mundo en sentido de la historia del país y de cómo debe ir el país. Los unos en la búsqueda de las reivindicaciones para una mayor justicia social, que tienen sus representantes allí en ese grupo de negociación, y que el horizonte de tradición que interpretaron sus representantes quedó plasmado de alguna manera en los acuerdos. Por el otro lado, los miembros del poder que tenían también sus representantes ahí, que es una doble representación, porque es tanto la representación de agentes del Estado como también la representación de los agentes privados. Es una doble representación que van, digamos, llamémoslo así, van en ventaja sobre los representantes de la población, que se supone ahí serían los representantes de las FARC. Ellos también traen toda su agenda, pero la fusión de horizontes se da justamente en los textos del acuerdo. Ahora bien, hecho el acuerdo, vienen las lecturas, y esas lecturas las pueden hacer especialistas, investigadores, pero también esa lectura la pueden hacer los grupos sociales. Y ahí no hay ninguna discusión, mi querido profe Edilberto, acerca de cómo los grupos sociales que han sido oprimidos y explotados históricamente van a tener una lectura que tú dices que es de realidad objetiva. Sí, de realidad objetiva para su vivencia, porque ellos traen toda una carga de experiencia vital para ellos. Pero estos otros también pueden hacer una lectura de realidad objetiva de acuerdo con su experiencia, porque tienen unas motivaciones e intereses, al igual que estos otros, y que van a generar también una manera de entender cómo poner en función el acuerdo. Por esa razón aquí no podemos decir que la verdad la tienen unos y la verdad la tienen otros. El punto es que sí hay algo que es objetivo, y es que hay una desigualdad y hay una brecha entre ricos y pobres, entre dominadores y dominados. Y el asunto es buscar unos nexos de negociación que termine la posibilidad de nuevos conflictos. Y en ese ejercicio, que es el ejercicio que estamos viviendo en los últimos años, es que se está dando esto, porque pareciera ser que la agenda de los que tienen el poder es la que está venciendo con respecto a la agenda que traían los negociadores representantes de las poblaciones oprimidas. Y en ese sentido, es probable que se asegure nuevamente recrudecimientos de la violencia por no cumplimiento de los acuerdos con respecto a lo que se había pactado, porque estas poblaciones se sienten que no han sido satisfechas en lo que supuestamente se había establecido. Háblese de verdad, de justicia y de reparación. Esos tres elementos que a través del sistema de justicia se supone habría que dar. Además, porque el poder para eso, como están en manos de estos, porque estos de acá, los poderosos, los dominadores, tienen a través de su red de relaciones los dominios y vasos comunicantes para el poder establecido dentro de la estructura del Estado, además de toda la estructura económico-productiva, pues indudablemente tienen el manejo y el control con mayor poder que estos otros. Y eso es lo que está sucediendo. Y ese es el peligro que se ve poco a poco, de manera creciente, de que no haya esa posibilidad de que los acuerdos de paz de este país puedan establecerse como unos acuerdos que se hayan de respetar o que estén siendo respetados. En ese sentido, yo entiendo que ese es un gran peligro que se está... Y reparación también, Astrid. Sí. Y entonces, en ese sentido, pues hay esa dificultad. Por otro lado, la metodología es la teoría del método. La teoría del método está implícitamente relacionada con unos presupuestos epistemológicos que implica unos fundamentos de lo que se considera como mundo, de cómo se accede al mundo
Y dentro de esa perspectiva de acceder al mundo, en este caso la interpretativa, el Verstehen, entonces vienen unos presupuestos que se derivan metodológicamente. ¿El método qué es? El método ya es un asunto mucho más procesual que indica una serie de elementos, de pasos de trabajo. Es muy claro el documento cuando dice que en un trabajo que sea genuino de hermenéutica, los autores no pueden establecer, al igual que se hace en las posturas, por ejemplo, como el positivismo lógico o el racionalismo crítico o las demás posturas propias de las ciencias naturales, que se establezca un protocolo metódico, sino aquí se dan unos elementos básicos que debe tener el investigador hermeneuta, que tiene que ver con la identificación del propio horizonte de tradición, la identificación del horizonte de tradición del texto que se está interpretando, el ejercicio de fusión de horizontes a través de el anticipo de compleción en la medida en que se vaya leyendo el texto en el ejercicio del círculo de la comprensión. Esos elementos son como los principios generales metodológicos que se darían, y están explicados ahí teóricamente, que se darían a un investigador hermeneuta para estudios de corte humano o social. En este caso, pues están enfocados a lo educativo. En ese sentido, la división teórica entre definiciones de método, metodología y epistemología no se dan de la misma manera como se dan en las ciencias físico-naturales, que son propias de la filosofía analítica de la ciencia, que derivan del positivismo lógico, de la visión heredada del positivismo lógico en Norteamérica, del racionalismo crítico y de las posturas de ciencia analítica que han persistido hasta el momento. Eso sería lo que yo podría como responder a la inquietud que ha planteado profesor Edilberto. Con mucho gusto, sí, señor. Bien, Astrid, con eso ahí termino mi parte. Bueno, pues primero darle la bienvenida al doctor Fernando Salinas, que ya se integró al grupo, y qué gusto que esté con nosotros hoy. No sé si como por hacer un corte comercial y él se quiera presentar y darle tiempo a los demás compañeros que vayan pensando sus preguntas. Bueno, en el momento que él lo quiera. Bueno, es que pasa aquí algo. ¿Será que no es que hoy Roberto Cañete aparece con el nombre de Fernando Salinas. Ah, ¿sí? Yo pensé sí. que era... por eso Roberto se quedó en silencio. Ay, me estaba confundiendo entonces con o sea que Roberto hoy se está conectando con otro equipo. Estaba confundiendo con el colega Estela, que estaba pensando en él. Entonces, Roberto. Pido disculpas, Astrid, porque se me cortó la luz también y por eso entré un poco más tarde. Cordial saludo a todos. Gracias. Es que no sé diferenciar todavía las personas. Yo estaba esperando que se conectara el jefe de Estela, era eso. Pero, entonces, Roberto, es que si quiere intervenir, también. O si, bueno, en fin, qué pena. Presento Bueno, yo quiero hacer digamos, una intervención más con respecto a esto que cada vez va tomando más fuerza y gracias a la pregunta que hizo Edilberto. Y hay algo, o sea, es una expresión muy corta ahí dentro del texto, pero que me parece importante hacer la diferenciación entre lo que se han tomado como comprensión y empatía, donde hay una claridad en que cuando se menciona la comprensión, estamos refiriéndonos al carácter semántico del texto, pues llámese un texto escrito, llámese el de los hechos del mundo,
pero está en el carácter más de lo semántico. Y el otro es por el lado de la empatía, que es más cercano, más por el lado de la psicología, tratar de hacer una comprensión del estado emocional, como diría yo, como el estado emocional de esa persona o de ese colectivo a quien se está tratando de comprender en su momento. Y creo que esto puede prestarse, bueno, en este caso de nosotros, para hacer claridad, pero en otros contextos podrá ser también objeto de confusión. No sé si al respecto ustedes quieren ampliar esto o si con esto que estaba escrito en el documento queda muy clara la distinción entre comprensión y empatía. Solamente una cosa, Astrid. La comprensión tiene, sí, elemento semántico de significados, pero también tiene elementos de la intencionalidad, es decir, las motivaciones o intereses de los actores. Ajá, sí. Y pues me parece que es uno de esos elementos pequeños que están en el texto, pero que son claves para entender. Bien, frente a este... Ah, ¿vas a hablar, José? ¿José? Ah, no, pensé que ibas a hablar. Sí, desde la ciudad de Bogotá, nuevamente, José Elías Vargas. Sí, sí, sí. Pero bueno, es retomando y viene muy con lo que estábamos hablando acerca del significado y de la interpretación, y tiene que ver con la palabra exégesis, que si eso significa extraer el significado de un texto, no se podría pensar que necesariamente debe pasar por la interpretación de quien esté haciendo el significado del texto, o quien esté tratando de hacer el significado del texto. Astrid, te doy la palabra. Pues yo lo veo que o sea, está ahí, es subyacente, porque de una u otra manera un ejercicio exegético está cargado de un horizonte de tradición en términos de Gadamer. Quien hace ese ejercicio exegético lo hace dentro de una formación que trae como profesional, dentro de una cultura, en este caso, digamos, puede ser religiosa o académica, cuando estamos hablando de los juristas, que de antemano ya está diciendo en qué marco de interpretación se mueve, a pesar de que pretenda ser objetivante o pretenda ser muy exacta, es inevitable porque el que está haciendo la interpretación trae consigo mismo ese horizonte de tradición. Entonces, a la vez, esa exégesis está encargada de la interpretación de quien hace la traducción o quien hace la transliteración del texto o quien hace traer a presente esa norma o regla jurídica, por ejemplo. Sí, mira, José, es que la exégesis es como el ejercicio de hacer la interpretación. Entonces, en ese ejercicio de hacer la interpretación, necesariamente viene toda la carga de valores y saberes que trae el intérprete. Y, por supuesto, está el contenido del texto y está una intencionalidad subyacente en el autor del texto. El ejercicio de exégesis está justamente en poder volcar la tarea de interpretación del texto por parte del intérprete de lo que dice el autor del texto, identificando el significado de lo que hay en ese contenido y además de lo que subyace como intencionalidad o motivación de ese autor que escribió ese texto. El ejercicio exegético está en ese conjunto de cosas que acabo de señalar. Ahora bien, algunos escogen ir exclusivamente a la letra del texto. Y hay otros que ven la letra del texto, pero también ven el espíritu del texto, es decir, el conjunto de consideraciones, motivaciones o intereses que hubo para escribir el texto.
Me parece que cuando se tiene en cuenta esto segundo, se hace un ejercicio de interpretación mucho más completo. Es la forma, por ejemplo, que en textos sagrados se mira las circunstancias históricas en las cuales fueron escritos los textos. Y en el caso de la hermenéutica jurídica, es ver los considerandos, motivaciones que se plasman en la norma jurídica antes de establecerla o de promulgarla, porque ahí se ve cuál es la visión que tienen los juristas, los regladores de la norma, para poder expresar la norma. Y el intérprete lo que hace es ver eso y ver la letra. Y en esa medida puede descubrir cuál es el espíritu de la norma, independiente de la letra de la norma, porque muchas veces la letra de la norma puede decir una serie de cosas que negarían el sentido del espíritu de la norma. De la misma forma, en el caso de la hermenéutica sagrada, donde puede ser que el texto del texto sagrado diga una cosa, pero el espíritu con el cual se construyó ese texto en el tiempo, en la época, en la mentalidad de la época y con los valores de la época en el tiempo, pues puede ser que diga otra cosa. Por eso uno no puede, se hace análisis bíblico, por ejemplo, del Antiguo Testamento, uno no puede hacer el análisis bíblico con la mentalidad que tenemos hoy, siglo XXI, porque es que son las condiciones totalmente diferentes. Entonces uno tendría que ubicarse, por ejemplo, para analizar el Génesis, por lo menos en el siglo octavo antes de Cristo, que fue cuando empezó a escribirse, porque el saber sí existía desde mucho más antes, pero se escribió en el siglo octavo antes de Cristo. Entonces uno tendría que ubicarse en la sociedad hebrea del siglo octavo antes de Cristo, antes de que fueran esclavizados y llevados a Babilonia. ¿Y qué era lo que pasaba allí? Y en esa medida poder entender por qué ese Dios colérico, vengativo y toda esa vaina. Hoy no lo podríamos hacer porque hoy descalificamos cualquier otra cosa que pueda decir allí, porque hoy tenemos unas concepciones distintas, que es nuestro propio horizonte de tradición. Por eso el ejercicio de la hermenéutica es un ejercicio, yo diría, como de relojero fino, donde uno tiene que mirar con las herramientas necesarias, utilizando la lupa, viendo cada cosa que tiene que trabajar en esa maquinaria del ejercicio de la interpretación. Y en ello yo creo que Heidegger aportó mucho y Gadamer lo recogió para poder plantear cómo hacer una interpretación que sea lo más genuina posible, sin traicionar el texto ni el autor del texto, pero tampoco traicionar el espíritu del intérprete y hacer esa fusión de horizontes. No sé si eso te sirve como explicación, José. Sí, a mí me está sugiriendo, Francisco, algo que me parece que ocurre en nuestra sociedad y creo que ocurre más de lo que nosotros creemos, y es que los textos sagrados fueron escritos con un significado, ¿cierto? Y lo más curioso de ese significado que tienen los textos sagrados es que los textos en sí mismos encerraban una intencionalidad. O sea, yo interpreto y me siento feliz con lo que estoy interpretando respecto de esos textos. O sea, esos significados para mí me brindan la posibilidad de entender, pero ellos mismos traían, pero los textos en sí mismos traían una intencionalidad. Y me parece que esa ecuación mental puede ser peligrosa cuando uno intenta hacer Perdona. Estelita, cierra, si están hablando ya, cierra, por favor, porque no. Vuelve a repetir esta última parte, por favor. Que tengo la impresión de que que nuestra costumbre o la formación que hemos tenido, cuando tú no te has metido, digamos, en estos temas del estructuralismo, la hermenéutica, la epistemología, todo esto, ¿no? Generalmente las personas tienen es como la apreciación personal, y creo que en eso se fundamenta la gran información que circula a través de las redes. Todos interpretamos y creemos que estamos interpretando bien, pero no tenemos claro que esa información que nos llega, y lo coloco dato de lado,
la información que nos llega a través de los medios de comunicación, como la información que hay en una Biblia, es que esa información tiene una intencionalidad. Y la mayor intencionalidad que tiene es que uno se sienta feliz con la interpretación que le está dando. O sea, te da digamos, una certeza y te hace feliz. Entonces, cuando tú vas a hacer el ejercicio hermenéutico, debes tener el cuidado de que tu mente haya, digamos, como hablamos alguna vez, haya encontrado como una grieta en el sistema mental para que uno pueda hacer un estudio, un análisis hermenéutico, digamos, técnico, si se quiere, o técnico, definitivamente. Ya entiendo lo que dices y entiendo desde el horizonte de tradición tuyo que generalmente no es muy, llamémoslo así, de empatía frente a este campo de la literatura religiosa ni de los sistemas religiosos. Porque te estoy haciendo interpretación también de lo que estás diciendo. Claro, claro. Mira, es indudable que los textos sagrados tienen un significado y tienen, por supuesto, una intencionalidad que fue establecida en su momento histórico de tal manera. De hecho, hay una subsecuente intencionalidad cuando esos textos que estaban desperdigados hacia el siglo cuarto, quinto de la actual era o era cristiana, según algunos, fueron compilados en una colección por parte de Jerónimo o San Jerónimo, según algunos, a raíz de que el emperador Justiniano solicitó que se hiciera una compilación de los textos que configurarían las escrituras sagradas del cristianismo, de la iglesia que había sido establecida y reconocida oficialmente por parte del Imperio Romano. En este caso, pues Justiniano era el emperador de Oriente y estableció que San Jerónimo o Jerónimo, con un grupo de discípulos, estableciera ese listado o canon de textos y armara un solo compendio. Y ese solo compendio es lo que se conoce como la Biblia. En esta parte ya hay también subsecuentemente una intencionalidad. O sea que hay una doble intencionalidad. La primera, cuando desde el siglo VIII antes de Cristo, los que escribieron esos textos a raíz de la orden que dio Salomón, lo escribieron de determinada manera y establecieron de inicio el llamado Pentateuco. Y después históricamente los demás libros que se fueron generando hasta llegar hasta los Macabeos. Si no estoy mal, y Astrid me corregirá si estoy mal ahí. Luego, los textos que aparecen después del siglo I, que constituyen los 4 evangelios, las cartas y el Apocalipsis, dentro de los cuales también se hizo una escogencia, porque hay que entender, los textos eran muchísimos, y de esos textos se hizo una selección, y de ahí salieron los 72 libros originales. Ya después, unos cuantos siglos después, a esos 72 les quitaron varios y quedaron solamente 66 o 67, Astrid. Para el caso de las... En el canon protestante son 66 y en el canon católico son 72. 72. Entonces, eso pasó. Entonces, aquí vemos la intencionalidad original de los primeros escribas, pero después la intencionalidad subsecuente de quienes hicieron la compilación. Entonces, aquí uno tiene que ver todo el conjunto de esas hermenéuticas que se pueden hacer teniendo en cuenta los momentos históricos distintos en los cuales se hicieron. Para el especialista, la gente de común y corriente que no se pone a hacer este tipo de estudio, llega simplemente con su horizonte de tradición de educación familiar, de educación religiosa, la que haya venido, de la cultura general, de la cultura popular en la que ha estado, y puede ser que a través de persuasión, discursos persuasivos, discursos de dominación, discursos de engaño o discursos, digamos, llamémoslo así, alfabetizadores, porque pueden haber todos estos tipos de discursos, la gente llega y acepta
el contenido con la interpretación que le da quienes dan esos discursos. Entonces hay otro filtro de interpretación allí. Pero no solamente eso, Francisco, porque también hay que tener en cuenta la parte de la traducción. Esos textos estaban en un idioma y fueron traducidos al latín. Muchas Y gracias. del latín viene la traducción al alemán y luego a todas las demás lenguas. Y hay unos problemas muy grandes del paso de la lengua 1 a la lengua 2 en cuanto a los textos, a los contextos y a las realidades. El problema más grande lo develó un traductor que es gringo, que se llama Eugene Nida, porque él tenía el problema de traducir esa Biblia a los esquimales. Entonces, la realidad de los esquimales es que solamente hielo, peces y otros animalitos. Y entonces, ¿cómo les traduzco yo el concepto del Cordero de Dios cuando ellos en su vida jamás han visto un cordero? Entonces, ya ahí vienen a surgir una cantidad de problemas de la realidad, de la interpretación, y entonces hay una división en cuanto a la parte de traducción que tiene que ver con la traducción literal o con la traducción libre. Entonces puedo hablar del pescado de Dios en lugar del Cordero de Dios, y porque tengo de todas maneras que esa realidad acercársela a estas personas que no conocen un cordero. Entonces yo te agradezco. Sí, te agradezco el aporte que haces desde el punto de vista ya de las traducciones, que son traducciones entre el hebreo antiguo, el arameo, latín y de ahí las lenguas modernas. Que hay una versión para, por ejemplo, las lenguas anglosajonas y otras para las lenguas romance. Después de eso, pues el asunto que está citando Luz Estela con mucho tino, que permite entender aún más todo el problema de la traducción. Ahora imagínense esa traducción para los pueblos originarios de la América andina o de la América que va desde la Patagonia hasta las montañas rocosas. Seguramente Edilberto podría decir algunas cosas al respecto. O lo que se dio en las planicies de las pampas argentina-paraguayas o en las zonas de las selvas amazónicas y de las costas del Brasil, donde había unas comunidades con unas cosmogonías y unas, llamémoslo así, visiones de mundo distintas. Por supuesto, allí hay una serie de cosas que son bien interesantes para mirar en el ejercicio de la interpretación y cómo sí, el lenguaje es performativo porque hay discursos que se imponen. Juan Francisco, en las misiones. Ah, sí, los jesuitas. Los jesuitas, sí. Sí. Tradujeron al guaraní. Sí, correcto. No sé si Edilberto tenga algo para decir para el caso de los pueblos originarios y las traducciones. Claro que sí, digamos que en términos, no esa discusión de la colonización, sino digamos que cuando los indígenas logran de manera voluntaria acceder a que la Biblia sea traducida a sus lenguas pues fundantes, digamos, ellos lo aceptan libremente y lo que hacen, digamos, es prestar lenguajes, un préstamo de lenguajes mutuamente. Los jesuitas prestaban su lenguaje y los indígenas prestaban. Es un intercambio de lenguajes. Esto fue diferente al estilo de la iniciación, digamos, de los capuchinos cuando llegan a celebrar la misa en latín. Imagínense la Eucaristía en latín. Entonces es de una manera estrictamente impositiva, sin tener en cuenta precisamente las cosmovisiones culturales nulas, es decir, fueron negadas. Entonces, esas dos visiones entre capuchinos y jesuitas, digamos, los que trabajaron en las misiones en Maynas, en Napo y en el Brasil, son muy diferentes, o las que trabajaron, por ejemplo, allá en Paraguay, muy diferentes, ¿no? Yo lo que digo es que los jesuitas hubo un poco más de intercambios consentidos de parte y parte, mientras que los capuchinos fue unilaterales y efectivamente la paganización de las culturas, eran unas culturas paganas, herejes, porque no se arrodillaban pues ante el Santísimo, y los indígenas decían, y ustedes también, ¿por qué no se arrodillan aquí ante mi bastón? Entonces, digamos que
en este momento, digamos, hay más bien es un sincretismo, unas mezclas consentidas, y ya, digamos, usted puede ver indígenas, Kamsás, Ionas, Murui, y católicos, pero también incorporadas sus creencias, sus ritos, sus mitos, pero creo que a la iglesia más bien le ha costado aprender a aceptar esas otras cosmovisiones y no, sigue todavía mirándose como centro y como que es la única que irradia doctrina y los demás deben obedecer. Entonces creo que a la iglesia le ha costado hacer una hermenéutica, digamos, de las culturas, de sus cosmovisiones para incorporarlas, ¿no? Para hacer un diálogo más, un encuentro más propositivo y no todavía esos choques culturales, esos choques incluso de doctrinas que lo que están haciendo es mucho daño. De hecho, por ejemplo, si uno lee la Laudato Si del Papa Francisco, creo que la iglesia en la Amazonía en buena parte no ha entendido al Papa. El Papa quiere hacer un encuentro de ecología de saberes, de ecología de cosmovisiones, y la iglesia sigue empeñada en no salirse del centro de. Entonces hay una tensión muy fea. Y creo que la iglesia en la Amazonía lo que hizo fue entrar en diálogos falaces, de meterse más bien con los sacramentos, y el Papa iba por otro lado muy distinto. Creo que la iglesia en la Amazonía no ha entendido al Papa. Muchas gracias, Edilberto. Miren, yo creo que estas intervenciones nos están mostrando sí la importancia de conocer lo que es el ejercicio hermenéutico y de cómo cualquier cosa que nosotros asumamos como lectura, sea textual o contextual de hechos y situaciones, nos obliga a hacer ese distanciamiento y no un abordaje, y llamémoslo así, sencillo e ingenuo de los contenidos que puedan haber. Tenemos que mirar contenidos, tenemos que mirar intencionalidades y motivaciones por los cuales están señalados esos contenidos. Por supuesto, mirar uno su propio horizonte de ideas y de tradiciones que trae y ver a qué horizonte de ideas y tradiciones puede estar obedeciendo ese texto que nos está llegando en algún momento, o ese escenario de situaciones a los cuales estamos abordando. Por ejemplo, en este caso, las tensiones que se están dando, por ejemplo, en las elecciones de los Estados Unidos de América y la influencia o repercusión que puede tener en nuestros pueblos de América Latina, sabiendo que la mayor parte de los gobiernos de esta parte del planeta son gobiernos que son, llamémoslo así, dóciles a las imposiciones que se pueden generar por parte de este imperio que está en situación de crisis, pero que sigue siendo imperio. O sea, que tenemos que el ejercicio de la hermenéutica nos facilita a través del lenguaje abrir el significado de los textos, de los contextos en que nos movemos, y que al final lo que estamos buscando es una interpretación, digamos, positiva de la existencia misma en la que nos estamos moviendo. Sí, en ese sentido hay que darle gracias al aporte que hizo Heidegger. Así Heidegger haya sido un filósofo que ha sido muy cuestionado por el hecho de que se quedó apoyando el régimen nacionalsocialista, pero su aporte en el sentido de poder hacer el ejercicio de interpretación para mirar contenidos, significado de los contenidos y las intencionalidades de los actores que generaban esos contenidos, es fabulosa, es importante, porque eso permite generar también interpretación crítica y actitud crítica frente al mundo y frente a las acciones que uno puede tomar con respecto a decisiones que hay que optar en algún momento. Y lo mismo en el sentido, digamos, del aquí y el ahora, en el ser de uno mismo, en su existencia, y que uno mismo se pueda hacer un trabajo hermenéutico y decir qué soy, qué significo y por qué obedezco a esto o aquello, para después tener, digamos, esa mediana sabiduría que te permita interpretar hermenéuticamente un texto o una situación. Hay algo que yo quisiera rescatar y que es como un cruce entre lo que dijo José y lo que hace Estela. José estaba haciendo mención al carácter de lo hermenéutico
Para la visión, por ejemplo, de un abogado, de un jurista, la exégesis es como hacer un ejercicio muy objetivo y en los términos del jurista como que ir a la verdad del texto. Y pensando en esto de la exégesis, si uno toma el trabajo que hace un paleógrafo, ¿es, Estela? El paleógrafo trata de supuestamente no faltar a la verdad en la transliteración del texto. No sé si tú nos pudieras explicar un poco, porque a mí me parece que esto también viene al caso, porque hemos ido muy por el lado de la hermenéutica, pero en la base hay unos elementos también exegéticos y que podría tener algo que ver con lo que Armando últimamente nos está haciendo ver, de revisarse el intérprete en su horizonte de tradición o en su aquí y ahora para entenderse. Y creo que parte de los problemas que de pronto es que esto no es solamente una interpretación del autor, sino que hay un horizonte de tradición, hay unos plexos de relación, hay toda una tradición. No sé si Estela... Sí, se da a nivel, bueno, en cuanto, más que la paleografía, se da a nivel de la traducción, porque en la traducción tenemos dos formas de traducir, que es la traducción textual y la interpretación, que es la verbal. Entonces, en la traducción textual, la persona tiene el tiempo de sentarse y pensar en los significados de las palabras, y en la interpretación no. Y en la interpretación hay dos formas también, que es la interpretación simultánea y la consecutiva. La simultánea es la que ve uno que está hablando el uno y está hablando el otro al tiempo, y la consecutiva fue la que se dio en los juicios de Nuremberg, que es donde empiezan la simultánea, porque había muchísimas cosas que traducir y los tiempos eran muy cortos, y la consecutiva hace que la persona hable, el otro interprete y traduzca. Bueno, ya luego después de eso, pues también hay diferencias, ¿no? Porque en una, la persona puede pensar de buscar la palabra que más se asemeje al significado y al significante, bueno, al significado más que todo del otro idioma. Y el problema con los idiomas es el contexto. Entonces, por ejemplo, una persona que viva en la nieve va a distinguir muchísimas palabras para distintos tipos de nieve, que la que es gris, que la que es el hielo negro, que la que es no sé cuántas, porque esa es su realidad. Nosotros escasamente vemos la nieve como algo blanco. Igual para una persona que viva en el Sahara, va a distinguir muchísimos tipos de amarillo o de arenas. Entonces, toda esa parte viene con el contexto y con el punto de vista de la persona que está interpretando o que está traduciendo. Entonces, cuando estábamos estudiando eso, se veía cómo uno podía manipular al lector o al oyente, haciendo las traducciones de acuerdo con cierto sesgo, ¿no? No es lo mismo decir que están desembarcando en las playas de España no sé cuántos refugiados a que están una cantidad de personas desempleadas que vienen a crear como inseguridad, ¿no? Entonces, hay muchos espacios de manipulación del oyente y de manipulación de la persona que está interpretando. En la paleografía no se da tanto, porque la paleografía simplemente es dentro del mismo idioma. Y entonces ahí pues uno alcanza a ser un poquito más literal, que es lo que dices tú, que es más pegado al sentido. Pero de todas maneras sí hay cambios dentro del mismo idioma. No es lo mismo decir una agora que decir una hora, o no sé. Entonces sí son formas diferentes, pero de todas maneras yo cuando leía el texto anoche sí me daba cuenta que todo tiene que ver con esta parte de la exégesis, que sería como la objetividad y de la interpretación de quien lo está haciendo, de quien está traduciendo. Pero yo quisiera sí. decir algo ahí en esa parte de la paleografía. No conozco, hasta ahora estoy entrenándome de algunas muy pequeñas cosas, pero utilizando alguna idea de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein en relación al lenguaje y su uso y el significado
en el lenguaje por el uso. No sé si dentro del ejercicio de la paleografía, al hacer unas traducciones, por ejemplo, de las cartas que se puedan encontrar en el archivo de Indias en Sevilla, de los primeros viajantes de España a América, al hacer la traducción uno encuentre que en los giros y usos del lenguaje de la época habían unas significaciones que eran propias de la forma como en ese momento se usaba el lenguaje, que no corresponden a formas como las que nosotros tenemos, porque como sabemos bien, las lenguas son entidades vivas y se transforman en la medida en que hay unas dinámicas histórico-sociales sobre el uso de la misma. Y en ese sentido, el paleógrafo tendrá que hacer algún tipo de ejercicio explícito de horizonte de tradición paleográfica, por decirlo de alguna manera, sobre los usos del lenguaje de la época. Pues es que la manipulación ha existido. En estos días tuve que leer un texto que estaba revisando este concepto de que los aborígenes de aquí confundieron a los españoles con dioses, ¿no? Entonces, en un principio aparentemente sí pasó, pero ya luego cuando matan al primero y se dan cuenta que es un ser humano igual que ellos y que sangra y les pasa el miedo por los caballos, entonces se da uno cuenta de que es muchísima más la manipulación que utilizó el español cuando manda a los reyes a decir, no, es que me están tratando como Dios, y ya se están haciendo muchos estudios sobre eso porque también tienen que ver con las interpretaciones del lenguaje del náhuatl y con las interpretaciones que se hacen de los textos de paleografía. Uno puede cometer muchísimos errores porque la letra es muy complicada, porque puede equivocarse de contexto y se puede manipular, claro que sí. De hecho, hace poco se cayó todo, aquí hay muchísimos problemas por territorios, por el agua. Entonces hay poblaciones que se matan por un ojo de agua y llevan 60 a 80 años matándose. Y es precisamente por el asunto de los límites. Entonces empiezan a buscar una cantidad de documentos que se llaman títulos primordiales, en los cuales digan, no, es que ese pueblo me pertenecía a mí o le pertenecía a aquel. Pero resulta que los títulos primordiales también los mandan a hacer. Entonces se encontró que uno de esos títulos primordiales era falsificado, aparentemente era de 1590, pero era de 1780 y algo. Y se descubren unos papeles en los cuales se manda a pagar el texto a un escribano que vivía por acá en un pueblo cerquita que se llama Sachila. Y el error que cometió es que cuando hablan de los títulos del rey, entonces se hablaba del rey de España, gobernador de las islas, de esto, de aquello, de las Sicilia, ¿no? Y entonces la persona esta que hace mal, que hace la paleografía, no lee Sicilia, sino pone las 12 sillas. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que realmente es un texto falsificado, porque un escribano real jamás va a confundir el título del rey, hablando de Sicilia, con la traducción de las 12 sillas. Entonces, sí hay textos, sí hay contextos, y sí hay intenciones, y sí hay omisiones y fraudes. El asunto era qué se iba a hacer con este título primordial, ¿no? Porque pues sí es falso, pero el asunto es que durante muchos años fungió como un texto auténtico y eso hizo muchísimas, ¿cómo se llaman? Acciones que dependieron de esa supuesta autenticidad. Y pues ahí siguen en la pelea. Sí, mire, hay una cosa que yo quisiera distinguir, y es en el mundo de los hechos, de las traducciones, han sucedido esas cosas que tienen que ver con toda la debilidad, la flacidez de lo que es la ética en los seres humanos. Pero por el otro lado, se supone que en ejercicios de investigación, por lo menos tratándolo académicamente, lo que se requiere trabajar es como las ideas que primero estuvimos diciendo, el poder tener el horizonte de tradición
del uno y del otro y hacer la fusión de horizontes y el resto del ejercicio del círculo hermenéutico. Esto en términos de investigación hermenéutica. Por supuesto, en estos otros ejercicios habían unas intencionalidades que tenían unas motivaciones tan poderosas y tan fuertes que su horizonte de tradición, lleno de todos esos intereses, aplastó cualquier otro horizonte de tradición que pudiera haber en un texto que se estaba traduciendo. Y por supuesto ahí no podemos hablar de un ejercicio hermenéutico, sino simplemente una colonización de la interpretación y una eliminación del significado de textos originales y una suplantación textual o de significados. Pues eso es lo que se ha tenido ahorita mucho problema cuando se están haciendo las digitalizaciones de las actas de nacimiento, porque, bueno, supuestamente las actas de nacimiento de 1861 para acá, pues son las que corresponden, pero antes no había registro civil como tal. Este llega con Benito Juárez, sino que antes, igual que en Colombia, una persona era registrada en la iglesia. Entonces, lo que valía era la fe de bautismo. Aquí se deroga eso en el 61, en Colombia hasta el 91 con la nueva constitución. Y bueno, el problema con los escaneos de estas actas de nacimiento es que se están haciendo árboles genealógicos, pero los de la colonia son muy dudosos, porque había algo que se llamaba la limpieza de sangre. Entonces, para poderse casar y para poder tener un puesto en la administración pública, la gente tenía que demostrar que era católico y no era católico nuevo ni converso. Entonces, para la limpieza de sangre se contrataba a una persona que investigara que uno era hijo de aquel y de Perencejo y de su hijo, y pues muchas veces le pasaban dinero para que dijera que era católico viejo. Entonces, sí hay muchísimo problema porque, bueno, aparentemente ahí en la fe de bautismo dice que es hijo de fulano y de Perencejo y se inventan unos apellidos o se ponen unos nombres que uno no sabe si realmente sí son así para mostrar su limpieza de sangre. Es muy evidente ya cuando llega la limpieza de sangre aquí a América, porque mientras era ya entre judíos y españoles, pues no se nota porque todos tienen la piel clara, pero cuando ya llega aquí a México y América, pues ya el mestizaje ya se nota por el color de la piel, ya se vuelve evidente, ya salta a la vista. Entonces, en la parte europea sí es muy difícil encontrar cuáles son realmente las actas de nacimiento y las genealogías que realmente correspondan. Entonces, lo único que hace uno es un acto de fe, de creer que sí, en efecto, esa persona viene de ese linaje. Y eso, aunque no hablemos de la parte de las mujeres que engañaban a los esposos y les adjudicaban un hijo a los esposos. Entonces, en esa parte de genealogías y en esa parte de genética sí es un poco complicado hacer esas trayectorias. Estamos trabajando con una gente que se llama Family Church, que son los mormones, porque dentro de la iglesia de los mormones, una parte de su misión es hacer esa reconstrucción de todas estas almas y de todos estos hermanos para bautizarlos entre sí. Entonces ellos están trabajando en 42 países, incluido Colombia y nosotros, y trabajan muy de la mano de nosotros con la digitalización de las actas de nacimiento, registros civiles de nacimiento, de defunción y matrimonio, igual con los fondos de censos y padrones, porque cuando se hacía un censo se decía en este pueblo cuántas personas hay, de qué religión, de qué raza, pues tenía que decir eso. Entonces sí es una labor muy interesante de esta gente, pero pues que tiene esos problemas de veracidad. Claro, eso me hace acordar que esos procesos de limpieza de sangre tienen varios siglos. Sí. Recuerdo ahora en el caso de la anexión de Austria a Alemania, que sucedió en 1937, empezaron a tener problemas todos los judíos que habían sido asimilados en la sociedad austriaca y empezaban el régimen nazi que se impuso en la anexión de Austria a Alemania. El régimen nazi empezó a pedir certificaciones de germanidad o de germanismo. Y entonces tocaba demostrar cómo además de ser católicos o luteranos confesos,
demostrar por generaciones que por lo menos desde el bisabuelo hubiesen sido asimilados y que no hubiesen manchas de relación con judíos de 3 o 4 generaciones atrás. Y se dividían la sociedad de descendientes de judíos en 4 niveles. Los judíos propiamente dicho, que eran el 4 cuartos, habían los de 3 cuartos, había 2 cuartos y 1 cuarto. Los que eran asimilables eran los que eran de un solo cuarto de supuestamente ascendencia judía. Y los demás tenían problemas que generalmente era expropiación, trabajos forzados y capturas para campos de concentración. Eso me hizo acordar ahorita, y tenían que hacer unas demostraciones y realmente los que se salvaron fueron muy pocos, dentro de ellos los hermanos de la familia Wittgenstein, que eran de origen judío. Por eso me enteré de todas estas cosas de la limpieza de sangre. Y realmente el régimen nazi perdonó a muy pocas personas y los perdonaba en función de la cantidad de bienes que podían ceder al régimen nazi. Y los chorizos en las ventanas, ¿no? Una manera de demostrar que era judío era que se comía cerdo. Perdón, que no era judío era que se comía cerdo. Y por eso ponían a secar el chorizo en la ventana para que todos los de la calle vieran que esta gente sí come cerdo. Sí, claro, eso en los pobres, porque los ricos, porque es que había judíos ricos y una buena cantidad de judíos ricos sucumbieron. Fueron muy pocos los que realmente pudieron salvarse. Bueno, pues yo creo que de una u otra manera pudimos como abordar el texto. De pronto la parte final, que fue donde Armando nos hizo ver esas reflexiones de lo que es la autocomprensión, la de los horizontes de tradición, de tener digamos, esas pausas para revisar en sí mismos nuestras propias comprensiones y hacer esa pausa para poder volver sobre la revisión. No sé si con esto que hemos dicho hasta el momento podamos decir que hemos, en términos generales, como logrado lo que nos propusimos para el día de hoy. No sé si Karen quisiera decir algo más, que es de las personas que ha quedado sin más participación, o Edilberto, o al mismo Roberto, si quisiera volver a hacer alguna intervención. Pues en razón a que ya prácticamente estamos sobre el tiempo que siempre hemos estipulado. Edilberto, Roberto. Sí, muy breve, Astrid. Escuchando la validez del ejercicio interpretativo y hermenéutico, a mí me toca, incluso mañana tengo otra vez, estar en una mesa calificadora de doctorado, ¿cierto? Donde el doctorando hace su presentación y luego del debate y calificación se le otorga el mérito. Y lo que he visto, y contrasto con lo conversado aquí en la tertulia, que hay un capítulo de una tesis que es de las marco teórico, donde se toman muchas veces autores internacionales para fenómenos locales, que es motivo de la tesis. Y también en el estado del arte se toman, digamos, experiencias foráneas. Y lo que yo veo es que justamente al tomar esos autores no hay una interpretación y una adaptación a las condiciones del fenómeno local. Entonces es un copia y pega, ¿cierto? Y es una debilidad muy grande porque no se llega a poner en cuestión el conocimiento que se trae de otro lado, con otra cultura, con otro contexto, con otra época, cuando se escribió ese libro, a un acontecimiento actual. Entonces yo no sé, no tengo mucha experiencia en otros países, pero aquí eso es una debilidad muy grande. Y si me busca la razón,
Y esto se utiliza en el campo de los abogados, como bien se dijo, pero en el campo académico, el hecho de que el dominio del enfoque analítico, digamos, es muy grande en la conciencia de los candidatos a maestrías o doctorados, y no hay mucho enfoque cualitativo donde pudiera utilizarse la interpretación, ¿cierto? Y todo lo que hemos conversado. Ahí puede entrar, y entra desde luego, otra manera de comprender la realidad. Entonces veo de mucha utilidad tener claridad sobre lo que se ha conversado, porque donde hay debilidad es justamente en el campo académico. Es todo. Gracias, Roberto. Muy valiosa ese aporte, porque definitivamente en donde más está jugando o se está poniendo como en funcionamiento este ejercicio que hoy hemos realizado, específicamente tiene que ver con las ciencias humanas y sociales, y por ejemplo el campo de la formación, de la educación, sea formación de arquitectos, la formación de ingenieros. Ahí es donde está implícito ese carácter de lo hermenéutico en lo educativo, en la formación en educación superior o en los diferentes niveles educativos. Entonces creo que lo que está planteando Roberto es muy, muy útil, muy válido. No sé qué otra intervención quieran hacer antes de que podamos dar finalización a nuestra tertulia del día de hoy. Bueno. Parece que ¿quieres decir algo? Último comentario. Quiero aprovechar aquí este último comentario para dar mi agradecimiento tanto a Luz Estela como a Luis Francisco por la literatura que me hizo llegar de un tema que yo le consulté, que fue acerca de la experiencia de la Bauhaus alemana, que en el Paraguay hay casi ninguna información. Muchísimas gracias por esa gentileza que nació desde la tertulia. Bueno, chévere. Con gusto, cuando quiera. Uy. ¿Qué pasó? Molestando, estoy molestando. Es que eso es un ¿qué? Es un ser siendo ahí en Francisco. Sí, sí, sí. Sí, en la medida en que se pueda servir y se pueda, digamos, interactuar, si se puede hacerlo. Y yo, en eso con Estela tenemos mucha identificación, porque es el ejercicio fraternal de poder interactuar si hay la posibilidad de hacerlo. Y fue una conversación que tuvimos accidentalmente ayer y me comentó cosas. Ella le había conseguido ya algo a Roberto de conexión con un autor. Entonces dije, bueno, yo voy a buscarle cosas y logré conseguir 15 obras. Al final de cuentas fueron 15 obras que pueden ser útiles para el trabajo que se está haciendo allá en la Facultad de Arquitectura. Lo que pasa es que cuando uno ayuda también aprende. Yo aprendí mucho de Bauhaus en media mañana. Ayer me puse a leer sobre Bauhaus que yo no conocía y también aprendí cosas. Eso es también muy útil. Edilberto, ¿quieres decir algo? Yo diría que el tapabocas también nos ha inmovilizado sin duda acá a no leer estos fenómenos con ejercicio hermenéutico, ni hacer nuevas comprensiones de lo que está sucediendo, sino que más bien nos está inmovilizando, nos está silenciando. Y uno esperaría que en sectores educativos por acá las emisoras comunitarias se movilizaran, generaran reflexión. No, estamos, el barbijo, como dicen en otras partes, nos tapó la boca y estamos pasando esto acríticamente, es decir, sin reflexión. Sí, importante eso. Creo que le voy a enviar un videíto que anoche le envié a algunos de ustedes sobre ese punto para mirarlo desde una perspectiva más allá de lo racional. Ah, qué bueno, muchas gracias. Bueno, entonces con
este ejercicio del día de hoy tan importante y tan fructífero que nos ha permitido hacer todos estas redes de relación y estos plexos de relación. Pues hasta este momento estaremos en la tertulia y recordar que en el próximo encuentro, el que realicemos en 8 días, nuestra compañera Karen nos hará una presentación más en la cual estará adelantándonos un poco sobre lo que ya ha trabajado en su investigación en el marco de la maestría en filosofía de la ciencia. ¿Estamos de acuerdo, Karen? Sí, invitados todos. Para los que no saben, mi trabajo de grado es sobre 2 personajes en historia de la ciencia, que son Darwin y Alexander von Humboldt, y pues espero que pues puedan acompañarnos y enterarse más de qué se trata. Excelente, Karen, excelente. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias, chévere. Bueno, una feliz tarde a todas y todos y me alegró saludarles. Miren No, lo que Gracias a todos. Gracias, un saludo Un muy abrazo para efectivo todos, muchas gracias. para todos, para Elías, para Beatriz, para Edilberto. Un Gracias, abrazo muy fuerte. Que estén Karen, bien. Chao, Astrid. Estela. Estela, hasta luego. Chao, que estén bien. Bye, bye. Me conseguí unas galletas colombinas. Para ustedes es cualquier cosa, para mí fue un tesorito. Bueno. Bye. Adiós, adiós.